El costo humano que está teniendo el conflicto entre palestinos e israelíes ya es muy alto. El ataque y toma de rehenes de Hamás resultó en miles de muertes. Con estas escenas devastadoras, asusta la posibilidad de un conflicto más grande que acabe con aún más vidas. Una intensificación podría sacudir a un mundo que ya está lidiando con la guerra en Ucrania y la salida de la pandemia. El aumento del precio del crudo, la aceleración de la inflación y la desaceleración del crecimiento repercutirán más en Medio Oriente, pero se extenderán al resto del mundo. Y una posible recesión global afectaría de manera desproporcionada a los más vulnerables. El ataque del 7 de octubre fue muy impactante para Israel porque involucró un ataque terrestre. Los atacantes de Hamás ingresaron a comunidades cerca de la frontera y hubo más de 1000 muertes. Fue el peor ataque de un solo día en la historia de Israel. Cuando Hamás regresó a Gaza con los rehenes, Israel respondió con un ataque aéreo que produjo una gran cantidad de muertes. Ahora el caos podría dar lugar a 3 escenarios. El menos probable y peor de los casos es una guerra a gran escala entre potencias regionales. Estamos hablando de un posible conflicto directo entre Irán e Israel. Si se convierte en un conflicto entre ambos países, habría grandes implicaciones para la región. Implicaría un gran costo humano y tendría un enorme impacto en la economía global. Se cree que Irán financia y apoya a Hamás, que está designada como organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Irán ha negado su participación directa, pero está claro que ha apoyado al grupo en el pasado. El problema sería que se descubran pruebas directas que indiquen que Irán sabía que este ataque iba a suceder. En caso de que Israel u otros países llegaran a encontrar ese vínculo directo, entonces el conflicto se volvería mucho más peligroso, porque eso abriría la posibilidad de una guerra directa entre Israel e Irán. Un quinto del suministro mundial de petróleo proviene de esta región. En caso de una guerra, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes tienen algo de capacidad excedente. Pero si fuera una guerra directa entre Irán e Israel, este excedente no podría abandonar la región, porque tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un punto de embarque muy estrecho entre la península arábiga e Irán. En el pasado, Irán amenazó con bloquear los cargamentos y el estrecho. Si lo hiciera, se desestabilizaría por completo el envío global. Las estimaciones de Bloomberg Economics muestran cuán grave podría ser el impacto de la pérdida de este conducto vital en el petróleo y el comercio mundial. Si hubiera un conflicto directo entre Irán e Israel, los precios del petróleo podrían subir a unos $150 por barril. Eso elevaría la inflación mundial a un 6,7% el próximo año, que a su vez impactaría en el crecimiento global. Eso lo desaceleraría en un punto porcentual al 1,7%, el más lento en casi 4 décadas, y eliminaría alrededor de $1 billón de la producción mundial el año siguiente. Podría ser que la economía mundial entre en recesión. Obviamente, el impacto sería una mayor inflación, lo que erosionaría el poder adquisitivo de las personas. Podría implicar que haya despidos. Significaría una verdadera crisis económica que podría afectar a la economía mundial. Los efectos económicos secundarios no son la prioridad, pero podrían agravar el costo humano. Otra posibilidad es un conflicto más limitado, una guerra por delegación. El segundo escenario sería que el conflicto se amplíe, pero no demasiado. Habría una expansión del conflicto, que hasta ahora involucraba solo a Israel y la Franja de Gaza, hacia la región en general, y tal vez involucraría a grupos militantes en Líbano y Siria. Irán tiene relación cercana con varios grupos de la región. Hezbollah, el grupo militante de Líbano, ya está siendo arrastrado al conflicto entre Israel y Hamás. También hay milicias en Irak y grupos respaldados por Irán en Siria, que podrían involucrarse gradualmente. Y también está el grupo Houthi en Yemen, que cuenta con el respaldo de Irán. Una guerra por delegación aumentaría los precios del petróleo. Para saber por cuánto, analizamos lo sucedido durante la guerra del Líbano en 2006 y vimos que los precios del petróleo subieron unos $5 durante ese conflicto. Los precios del petróleo aumentaron a mediados de los 90. Eso aumentó la inflación al año siguiente y afectó al crecimiento global. Como resultado, el crecimiento global se desaceleró en 0,3 puntos porcentuales y lo llevó a la tasa de crecimiento más baja desde principios de los 90, excluyendo la crisis financiera mundial y la pandemia.
El último escenario, que probablemente sería el más afortunado, es un conflicto que se limite a la franja de Gaza e Israel, donde ya estamos teniendo un gran costo humano. Este escenario sería similar pero a mayor escala, a lo que sucedió en 2014, cuando hubo una guerra en la franja de Gaza. Murieron 2.000 personas, pero el impacto en la economía global fue limitado. Obviamente, el impacto de las economías regionales en Gaza fue devastador, pero a pesar del alto costo humano, la economía mundial apenas lo notó. Personalmente, creo que el impacto económico y los impactos humanos están bastante vinculados, porque a medida que esto se va propagando y hay más bajas por el conflicto, puede notarse que también hay un impacto económico mayor. Al día de hoy, la economía mundial está logrando recuperarse de muchos de los últimos golpes por los que ha pasado, desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania, el aumento de las tasas de interés, la alta inflación y la desaceleración del crecimiento chino. La economía global ya se está desacelerando y la inflación recién ahora está bajando. Las tasas de interés ya son altas y si a eso le sumamos un conflicto en Medio Oriente, estos problemas se agravarán. Aquí en Tel Aviv, las esperanzas de un Medio Oriente más estable se han desvanecido, y a medida que una catástrofe humana se convierte en una crisis geopolítica, la conmoción se propaga a nivel mundial.